quien nos acompaña en esta segunda entrevista del programa, Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Él está con nosotros en esta segunda entrevista, repito, y lo que queremos es darle un vistazo a las cifras de pobreza y a otros indicadores sociales que fueron mencionados por el presidente Alan García en su mensaje de Fiestas Patrias, en su mensaje de 28 de julio. Vamos a ver también otros temas luego, sobre todo aquellos o aquel vinculado al vaso de leche con el señor Arnillas, a quien le vamos a pedir su opinión. Gracias por estar con nosotros, Federico. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero, el presidente, como suele hacer en sus discursos, los mandatarios en general revisan algunas cifras, hacen un resumen de algunos de los logros que han alcanzado durante su gestión y se trazan ciertamente metas también. Este gobierno se trazó una meta desde el principio para reducir la pobreza y en ese camino esperamos todos, estamos y vamos, ¿verdad? ¿Cuál es su primera reflexión sobre este tema vinculado al mensaje de 28 de julio para luego ir a algunos otros asuntos mencionados por el presidente? A ver, quizás una apreciación de conjunto, ¿no?, que tiene que ver con las famosas cifras en los discursos presidenciales, y la verdad es que estas son un mandato, tal como está fraseado el mandato legal. El presidente, sea este, el anterior o el que venga, tiene en sus mandatos dar cuenta de lo hecho. Es una forma de rendición de cuentas establecida, y esto implica, digamos, poner sí efectivamente cifras del proceso, ¿no? Y creo que eso, digamos, desde el punto de vista televisivo puede ser un poco pesado a veces los discursos, pero es un mandato de la ley, ¿no? En cuanto a las metas de pobreza, ¿cómo vamos por ese camino y por ese objetivo que está al final del camino que se ha trazado el presidente, el gobierno? La primera cosa que creo que es importante es subrayar la importancia que tengamos metas. No hemos tenido antes, y una de las avances, diría yo, en la manera de formular la política macroeconómica es que no solamente tenemos metas de crecimiento del producto, sino también tenemos metas de reducción de pobreza y de equidad. Y las metas que están programadas por la actual administración hasta el 2011 eran 30% de pobreza monetaria promedio nacional, 20% la meta para el sector urbano y 45% para el sector rural. ¿Cuál es la situación actual? Los datos al 2009, que son los disponibles, dicen que estamos en 34.8 respecto al 30%, o sea, estamos muy cerca. Segundo, en términos de la pobreza urbana, estamos en 21.1, prácticamente se ha alcanzado la meta de 20% planteada para el 2011, pero, y esa es nuestra preocupación, en materia de pobreza rural estamos en 60.3 respecto a la meta del 45% que era la meta planteada. Fíjese que esta meta del 45% en rural juega de la mano de la meta del 20% en urbana para tener un elemento de equidad. Y el dato que está dándonos las cifras del 2009 es que la desigualdad crece. Y un tema preocupante, además, adicional, es que la pobreza rural, que venía bajando, empieza a subir. Muy leve, es cierto, pero eso es lo que nos ha llevado como mesa a plantear lo que hemos llamado una agenda para el desarrollo rural. Hemos hecho la presentación en público y aprovecho, digamos, para poner en tus manos los elementos de la agenda. Pensamos que sí es posible reducir a 30% al 2016 la pobreza rural, y eso empata con otra propuesta que desde la mesa de concertación hemos venido trabajando, de tener una meta de 15% como meta de pobreza para el 2016. Y eso entonces dialoga con la otra cifra del discurso del presidente, que es la del 10% para el 2021, ¿no? ¿Cuáles son las líneas más importantes de esta Agenda para el Desarrollo Integral de las poblaciones rurales? Considerando además que, como usted ha dicho, lamentablemente estamos lejos de esa meta. Las zonas rurales, no es fácil llegar a esas zonas porque geográficamente además nuestra geografía no es nada fácil, es una geografía complicada. Llegar hasta donde están esos bolsones de pobreza no es sencillo, pero ello no impide que la labor de todas formas se pueda hacer de la mejor manera y que el planeamiento sea el adecuado para justamente llegar a estas zonas que son complicadas y difíciles. Entonces,
¿Cuáles son aquellas líneas más importantes trazadas en esta agenda, justamente para corregir eso? Estamos planteando 5 estrategias que tienen aplicaciones diferentes según cada región. Y de hecho, lo que le estamos planteando a los candidatos en las regiones es que concertemos en cada región de esos 5 ejes qué aspectos son los claves en cada región. Pero tú has señalado en tu pregunta uno de los ejes que para nosotros es muy importante, que es todo lo que tiene que ver con algunos le llaman articulación de los espacios rurales con los espacios urbanos, el de acercar, digamos, la población rural, ¿no?, a servicios esenciales vinculados, en este caso, a caminos rurales, electrificación, telecomunicaciones, cosas sobre las cuales ya se está caminando. Eso va a reducir los costos de acceso al mercado de los pequeños productores rurales, que es la mayoría de la población rural. Un segundo eje que hemos planteado en la propuesta tiene que ver con lo que hemos llamado la capitalización del pequeño productor rural, porque lo que tenemos hoy día en general en nuestro campo es, sobre todo en el eje andino y de selva, un pequeño productor que no tiene condiciones para ser realmente competitivo en el mercado. Y eso depende de sus costos de acceso al mercado, pero también de cuáles son los activos con los cuales entran. Riego tecnificado, por ejemplo, ¿no? Es un factor muy importante para permitirle al pequeño productor tener abastecimiento de pastos, por tanto un pequeño ganado, animales de corral, que son parte de las condiciones necesarias, ¿no? Entonces, un segundo eje de la propuesta, el primero tiene que ver con vías, electrificación, el segundo tiene que ver con capitalizar al pequeño productor rural. Un tercer eje que estamos mencionando, y hoy día lo estamos viendo como muy importante, es el tema de la protección frente a riesgos climáticos en particular, ¿no? La incidencia de este tipo de factores en los niveles de pobreza en el país son muy, muy fuertes. Estamos entrando a una nueva ola de frío en el país y no terminamos de tener como país todas las medidas de prevención necesarias para algo que sabemos que se repite todos los años, a veces un poco más intensamente que otros, ¿no? Este año parece que va a ser de los severos. Entonces, el tener una buena estrategia de gestión de riesgos, ¿no? Pero ahí la tarea de los gobiernos regionales es primordial. Por eso, tienen el presupuesto, tienen el dinero y no pueden prever, sabiendo además que esto se repite todos los años. Totalmente de acuerdo contigo. Por eso decimos que un problema clave no es solamente hay otros 2 puntos en la estrategia, pero no es solamente que que tengamos objetivos nacionales, sino que tienen que haber objetivos regionales y locales, y estos 3 niveles de gobierno tienen que cooperar para lograr esos objetivos. Hoy día, por ejemplo, tenemos objetivos nacionales en desnutrición crónica o en anemia, pero no tenemos objetivos regionales y locales expresos. ¿Qué es lo que estamos planteando? ¿A qué estamos invitando a los candidatos en todas las regiones? A que concertemos metas a favor de la infancia, a favor del desarrollo rural de su región, y el tema de las personas adultas mayores, que es otro de los temas de la agenda de estos días, también es parte de las preocupaciones, ¿no? Ahora, si bien esta agenda para el desarrollo integral de las poblaciones rurales, y en esta agenda y en todos aquellos lineamientos que puedan plantearse respecto a cómo llegar a reducir a su mínima expresión la pobreza rural. Si bien esto es importante, creo que hay otros asuntos que ya están más a un nivel macro, que también son fundamentales, como por ejemplo el tema de la recaudación, ampliar la base tributaria, recaudar mayor cantidad de impuestos para que el gobierno pueda invertir en todos aquellos aspectos que tienen que ver con reducir la pobreza, como por ejemplo, por mencionar uno, infraestructura. Entonces, esa ya es una agenda del país. 100% de acuerdo contigo, y si recuerdas la presentación que hicimos en febrero, donde anunciamos estos temas generales, uno de los puntos que hemos planteado es la necesidad de asumir seriamente la meta del Acuerdo Nacional de 18% de presión tributaria, ¿no? Si no logramos esa meta, va a ser muy difícil darle sostenibilidad al proceso. Y entonces, para nosotros, eso es un tema clave. El artículo de Waldo Mendoza de los últimos días, creo que es muy sensato en ese sentido. Lo he leído, habla sobre eso. Y creo entonces que hay que hacer una discusión en el conjunto del país para mirar de una vez por todas cuál es la mejor política tributaria. Hay algo de ampliación de la base tributaria, hay algo de ampliación, pero también hay algo de pensar cómo el proceso de formalización camina más rápido para garantizar que esto funcione, ¿no? Ahora, yo creo que el proceso de reducción de la pobreza, las metas que este gobierno se ha planteado y que las metas que seguramente el próximo gobierno se planteará, son buenas porque por lo menos tenemos
un objetivo, ¿no? Una meta trazada. Y creo que se ha hecho mucho, en realidad creo que es bueno reconocerlo, como también es bueno reconocer o mencionar aquellas cosas que todavía quedan por hacer, pero llegar al 45% de pobreza rural que se han trazado, creo que lamentablemente es una meta que por el momento no se va a alcanzar, ¿no?